Y nada más presentar. Ok, pues bienvenidas y bienvenidos todos los que vean esta sesión, ya sea presencialmente o virtualmente en la grabación, a esta sesión de la oración de las 7 ramas, que decíamos que condensa todas las prácticas espirituales y que empezamos a ver ya en varias sesiones, y hoy nos toca la sexta de la séptima rama, el que vamos a ver está el visualmente, ¿no? ¿Dónde entra esta oración? Entonces, las poníamos acá en la rueda de la vida. Entonces, decíamos que la primera era invocar a los Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones y hacerles una postración. La segunda eran los ofrecimientos. Entonces, van como de la mano, ¿verdad? La voy a poner acá, mejor. Entonces, nos postramos y les hacemos ofrecimientos a los Budas, ¿no? Entonces, sería como, si los ponemos como pisos, ese sería como el piso superior, acá arriba, ¿no? Esta, de postración y ofrecimientos. Luego nos toca la confesión y el Y el regocijo, regocijo. que es el piso intermedio, ¿no? Ujú. Que esto es lo que, digamos, está más relacionado con nosotros. O sea, confesar las faltas que yo he hecho, arrepentirme, hacer un voto de no volverlas a hacer y luego pedir la ayuda de los seres nobles que me ayuden a purificar, ¿no? Ya no volver a hacer esas cosas. Y luego el regocijo. Y esto estaba conectado con esta imagen que hace Tuptan Chodron de este campo, de que primero si tienes un campo lleno de basura, de vidrios, piedras, pues primero lo tenemos que limpiar, ¿verdad? Lo limpia. Pero ¿de qué sirve que lo dejemos 100% limpio si no sembramos nada? Pues sí, se verá bonito, ¿no? Así de, mira qué bonito está mi campo, todo limpiecito. Entonces tenemos que hacer la otra, ¿no? Que es la creación de mérito, que es sembrar y cuidar la semillita y quitar las plagas y regarlo, ¿no? Entonces, son estas dos cosas que necesitamos. Y el regocijo, decíamos, era una vía para acumular mérito. Entonces, y luego tenemos otro piso, que es la solicitud de enseñanzas y la dedicación, y la petición, Ujú. que van de la mano. La solicitud de a los Budas y Bodhisattvas de que permanezcan en el samsara, que no vayan más allá del nirvana, no vayan al paranirvana y que cumplan su promesa, ¿no? De ayudar a todos los seres a liberarse, que es la que vimos la sesión pasada. Pero ¿de qué sirve que los Budas se queden y los Bodhisattvas si no hay Dharma? Porque el Buda
no nos puede liberar, el Buda no nos puede sanar. El Buda, como él mismo lo dijo, él solo enseña el camino. El camino lo tenemos que recorrer nosotros. Entonces, se necesita entonces la sexta rama para, ok, ya les pedí que se queden, ahora les pido que muevan la rueda de las enseñanzas, que hagan girar la rueda del Dharma. ¿No? Entonces van de la mano, ¿no? La solicitud y la petición. Eh, es como, vamos a pensar de estas fiestas donde a veces van mujeres a que alguien las invita a bailar. Y eran tiempos en donde no había costumbre de que una mujer bailara sola o que bailaran dos Con otra mujeres. mujer. Entonces, imagínate, va esta mujer a la fiesta, pero está ahí toda la noche, pero nadie la invita a bailar, nadie la saca a bailar. Entonces es algo similar aquí, ¿verdad? ¿Para qué les pedimos a los budas que se queden si no van a ministrar el Dharma? Entonces la sexta rama es lo que hace, les solicitamos, les pedimos a los budas y bodhisattvas que hagan girar las ruedas del Dharma. Porque el Dharma, si lo vemos acá con este campo, para purificar nuestras mentes necesitamos el Dharma. Necesitamos los 4 poderes de oposición, ¿verdad? Pero necesitamos creer que eso es factible. Y para eso necesitamos el Dharma. Igual para generar mérito, el Dharma es lo que nos enseña cómo hacerlo, ¿verdad? Y a mí me gusta agregarle una tercera variable, ¿no? A esto, porque nosotros purificamos, ¿no? Creamos el mérito. Ahí podemos incluir en mérito las 5 paramitas primeras, generar la compasión, la bondad, pero si no desarrollamos la sabiduría de la vacuidad, no nos vamos a liberar, ¿verdad? Entonces, aunque sí cultivaremos bonitas hortalizas como vemos acá en la imagen, ¿verdad? No, por eso se necesita esta parte. Y vamos a verlo ahora. Quería que lo viéramos esto gráficamente, porque decíamos, son estas, ¿no? 7 cuestiones, ¿no? Posarnos, ofrecer, regocijarnos, la confesión, la solicitud, la petición y la dedicación del mérito, ¿verdad? Decíamos, vamos a ver la sexta rama hoy, pero antes de empezar quería que leyéramos la síntesis que hace Chokyi Nyingma Rinpoche en el libro de Plegarias 2025 de Ranjun Yeshe Gómez de México, porque él sintetizó todas esas enseñanzas en un solo párrafo, como una capsulita, ¿verdad? Entonces dice, la ofrenda de las 7 ramas. Nos postramos, hacemos ofrendas, nos arrepentimos, nos regocijamos, solicitamos y suplicamos que hasta la virtud más ínfima que hayamos acumulado
sea dedicada al despertar. Entonces, es curioso porque cuando decimos nos postramos, si hemos seguido las lecciones anteriores, pues pueden venir a nuestra mente varias historias o varias explicaciones o varios mapas, ¿no? Para ver cómo conectamos, ¿sí? Porque la las 7 ramas no van a funcionar por sí solas, sino que las tenemos que empujar nosotros, ¿no? ¿Y cómo las empujamos? Con nuestras acciones, ¿sí? Pero también con nuestra comprensión. Entonces, ahora vamos a hacer la oración canónica. Vamos a recitarla una vez en tibetano y otra vez en español. Dice: "Yenlak dupe monla", oración de las 7 ramas. Sumji gonshak salo gosum goshamji trulchotrin malubul tokmen esak ditun tamche shaka llegué dangpak pe yeguan ya yiran korwa maton du shukne. Entonces imaginen que esta esfera de la bodichita se instala, ¿no? Dentro de ustedes. Algunos pueden pensar que se instala en la cabeza, en el cerebro, otros que se instala en el corazón, otros en la garganta, ¿no? Otros piensan que debe haber, algún ser en algún otro planeta. Pero, entonces vamos a hacerla otra vez así. Yenlak dumpe monla, sumji gone chaksalo, kosham yitrul chotrin malubul, tokmen esak diktum tamche shak, llegué dampak peyegual laye yiran, korwa maton guardushukne, drola chokji korlo korguadan, dakshen yenam chanchub chemporungu. Respetuosamente me postro con mis 3 puertas de cuerpo, palabra y mente. Ofrezco nubes de ofrenda realmente dispuestas y mentalmente creadas. Confieso todas mis negatividades y quejas morales acumuladas desde tiempos sin principio. Me regocijo en las virtudes de los arias y de los seres ordinarios. Suplico a los supremos y gloriosos gurus permanezcan hasta que se vacíe el samsara. Maestros, hagan girar la rueda del Dharma para el beneficio de todos los seres transmigrantes. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Entonces, vimos primero esta oración de ofrenda muy sintetizada y ahora vimos la oración canónica y ahora vamos a entrar a la 6ª rama, ¿no? Que dice acá: maestros, hagan girar la rueda del Dharma para el beneficio de todos los seres transmigrantes. ¿Y quiénes son los seres transmigrantes? Pues son todos los seres que estamos migrando de una vida a otra, de un reino a otro. Hay gente que no lo cree, ¿no? Dice: ¿cómo voy a renacer yo en un caballo o en un perro? Pero porque vienen de la cultura hindú, que ellos ven que todo crecimiento es nada más ascendente. Entonces, el vamos ahora a explicar en qué consiste, ¿no? Esta petición que le hacemos a los budas, que hagan girar la rueda del Dharma, ¿ah?
Y entonces lo primero que queremos hacer es saber, bueno, qué es Dharma, ¿no? Y Dharma, como muchas palabras que vienen del sánscrito o del pali o del tibetano, el no tiene una sola acepción, tiene varias acepciones, ¿no? Entonces, podemos, primero aclarar el significado de las palabras, que era lo que decía Confucio, ¿verdad? Dice, si fuera yo gobernante del mundo, lo primero que haría es arreglar las definiciones de las palabras, porque no todas las palabras significan lo mismo para todos. O sea, ¿cuántos pleitos, cuántos divorcios, cuántas guerras ha habido por una confusión de palabras? Entonces, por ahí empezamos, ¿verdad? Vamos a ver primero qué dice un gran gurú, un gran lama, que él ya trascendió, ¿verdad? Patrul Rinpoche, en un libro que es muy famoso y que si no se los han recomendado, en algún momento dado se los van a recomendar, que es Las palabras de mi maestro perfecto. Entonces él dice, Dharma, este término sánscrito tiene varios significados diferentes. En su sentido más amplio, Dharma significa todo lo que puede ser conocido. Y bueno, ahí habrá que hacer una aclaración importante, porque cuando se habla de Dharma, la acepción más, más aceptada es que son las enseñanzas espirituales o las enseñanzas del Buda. Entonces, esto es, y del otro lado tenemos dharmas, pero en este caso con minúscula y en plural. Entonces, parecen muy similares, ¿no? Ambas palabras. Aquí cuando se pone en mayúscula y en singular, que es esta, ¿no? Dharma, acá. Generalmente lo que significa son las enseñanzas espirituales, pero cuando se ponen en minúsculas, todas, y en plural, lo que quiere decir es todos los fenómenos. Entonces, es como cualquier objeto que se presente ante nuestra mente. Entonces, esa sería la otra acepción de Dharma. Y aquí la maestra Thupten Chodron, aquí Patrul Rinpoche dice, este término sánscrito tiene varios significados diferentes. En sentido más amplio, Dharma significa todo lo que puede ser conocido. Entonces aquí se refiere a esta acepción de dharmas en plural, ¿verdad? Y con minúsculas. Cuando designa las enseñanzas del Buda, hemos usado este término con mayúscula y no lo hemos traducido, que es la segunda acepción, ¿no? Que veíamos. Dice, el Dharma tiene dos aspectos. El Dharma de transmisión
Lungishos, que son las enseñanzas que fueron impartidas, y el Dharma de realización, Tox Paichos, o los estados de sabiduría, etcétera, que se obtienen por medio de la práctica de las enseñanzas. Ahorita regreso a este punto. Dice, se le califica como sublime, Dampa, porque libera a los seres del sufrimiento, como lo dijo Dudjom Rinpoche. Cuando Dharma o Cho significan simplemente fenómeno, que es la primera acepción, cualquier cosa que pueda ser conocida se ha traducido como fenómenos, cosas, excepto en el caso de Jigten Chos Brudyat, que ha sido traducido como 8 preocupaciones mundanas. Entonces aquí vemos dos usos de esta palabra, ¿no? Cuando se usa Dharma como para designar cualquier fenómeno, cualquier cosa que se presenta ante la mente, y del otro lado Dharma, que es como las enseñanzas espirituales o las enseñanzas que dio el Buda. Pero me gustaría ver otra cita de otro maestro para que veamos otra acepción de esta palabra, que es de Tenzin Wangyal Rinpoche en el en su libro, el yoga de los sueños. Entonces dice, Dharma, ¿verdad o enseñanza? Protege al individuo para que no caiga en una condición incontrolable de problemas recurrentes. Entonces, esta parte va en relación a lo que decía Patrul Rinpoche. Patrul Rinpoche nos decía que Dharma, lo voy a poner aquí aparte, ¿no? Dice, el Dharma tiene dos aspectos. Vamos a ponerlos acá gráficamente para verlos. Dice, el Dharma tiene dos aspectos. Uno, el Dharma de transmisión, que son las enseñanzas que fueron impartidas. O sea, ahí estamos hablando de las enseñanzas que dio el Buda o que luego dieron sus discípulos o otros gurús, otros budas, ¿no? Entonces, yo esta parte lo divido en dos, ¿no? Aunque algunos maestros lo dividen en tres. Les voy a enseñar en dos primero. Entonces, y lo voy a decir más coloquialmente, ¿no? O sea, el Dharma que está afuera de mí, ¿no? Que puede estar pues son las palabras de el Buda, ¿no? Puede ser incluso un libro, ¿no? Puede ser las palabras de un guru o lama, ¿no? Y puede haber otros medios, ¿no? Hasta una película, ¿no? Este, entonces, este, este Dharma está afuera de mí, ¿verdad? Y el otro Dharma es el que está adentro de mí. En este caso, yo ya lo introyecté. O sea, ya el Dharma forma parte
de mí, ¿no? Voy a poner una analogía, ¿no? Cuando un karateka o un practicante de tai chi o de jiu-jitsu, de estas artes marciales japonesas o chinas, o sea, empieza a hacer un movimiento, pero al principio pues no conocía el movimiento, ¿no? Pero lo repite una y otra y otra y otra vez hasta que se vuelve algo instintivo, ¿no? O sea, ya le sale natural, ya no tiene que pensarlo, ya se volvió parte de su ser, ¿verdad? Es es un poco similar esto, ¿verdad? O sea, nosotros nos convertimos en el Dharma o el Dharma se convierte en nosotros, ¿no? Entonces, el Dharma que realmente nos cura, que nos sana, que nos transforma, que nos libera, es el segundo. Pero muchas veces, sobre todo en Occidente, le damos más importancia al primero, ¿sí? Este, porque pensamos que, pues lo más importante es lo que dice el maestro, lo más importante es lo que dice el Buda. Y sí, está padre lo que dice el Buda, pero decimos, el Buda no nos puede sanar. Lo que nos sana es la medicina. Claro que nos ministra el doctor, ¿verdad? Entonces, el Buda lo que hace es ministrar la medicina, dar las enseñanzas, pero ahora corresponde a nosotros tomárnosla. Y eso es lo que realmente nos va a curar. Entonces, tenemos estas dos maneras de ver el Dharma, el que está adentro de nosotros y el que está afuera, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pues es que yo eso ya lo he oído varias veces. Es enseñanza. Y sí, yo también me decía lo mismo. Es que eso ya me lo sé, ya lo ha repetido 3 veces el maestro. Pero aprendí una cosa. Yo le pregunto a mi caballito, a mi ego, oye, ¿y ya nos liberamos? No, pues no, todavía no. Entonces es que algo no has entendido, ¿verdad? O sea, no has introyectado todavía esas enseñanzas. Mm, Perdón. Esto lo dicen los maestros de otra manera. Ya se los digo. Hay otra manera bonita de que los maestros expresan de esto, porque dicen, ok, a veces el Dharma está en nuestra cabeza, acá, ¿no? Ok. Y hay gente que a lo mejor sabe mucho Dharma, ¿no? Ha estudiado mucho, ha leído mucho, ¿sí? Pero, pero solo como decimos en México, de dientes para afuera, porque dicen, bueno, ese practicante en realidad no ha bajado el Dharma a la palabra. Señalan la garganta, ¿no? La cabeza, la palabra, y dice, y menos ha bajado el Dharma al corazón. Claro, ellos hablan allá, cuando nosotros en Occidente decimos, señala tu mente, la mayoría señala acá la cabeza, ¿verdad?
Pero en Oriente, cuando les dicen, no, apunta tu corazón a la mente no tiene una ubicación física, pero ellos señalan más bien hacia el corazón. Por eso hablan de la mente-corazón, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve que esté el Dharma en mi cabeza si no baja al corazón? ¿Sí? Que esto se refiere a esto, ¿no? Al Dharma que está ya dentro de mí, ¿no? Cuando nada más está en la cabeza, ese Dharma todavía no baja, todavía no lo introyecto, todavía no me vuelvo parte de ese Dharma, o ese Dharma no se ha vuelto parte de mí, ¿no? Entonces, este es algo muy importante que está diciendo Patrul Rinpoche, pero que también dice aquí Tenzin Wangal Rinpoche, porque él dice Dharma, verdad o enseñanza, protege al individuo para que no caiga en una condición incontrolable de problemas recurrentes. Entonces, un escéptico puede decir, ¿cómo? ¿Cómo me va a proteger ese libro de Dharma o ir a una charla? No, lo que te protege es cuando ese Dharma ya se volvió parte de ti, se introyectó en ti, porque eso significa, ya no voy a matar o ya no voy a robar, ¿sí? O ya mi mente no va a estar como loquita, sino yo la tengo un poco más controlada. O ya no voy a tener estas visiones tan equivocadas de la realidad que tengo, ¿no? Entonces, y él la relaciona el Dharma a las cuatro nobles verdades. Uno, que la vida es dolor y sufrimiento. Dos, que la causa del sufrimiento son los cinco venenos, el ego, la ignorancia, los apegos, las aversiones y el aislarse de las enseñanzas del Buda y de los demás, especialmente los miembros de la Sangha. Dice, si suprimimos la causa, los cinco venenos, suprimimos el efecto, el dolor o sufrimiento. El método para lograrlo es el octuple noble sendero: correcta visión, control mental, correcto pensamiento, correcta habla, correcto esfuerzo, correcta acción, correcto sustento y correcto despertar, liberación e iluminación. Entonces, aquí vemos que tienen algunas similitudes y algunas divergencias, ¿no? En explicar el Dharma, porque el Dharma es una palabra súper compleja. Dharma, no voy a entrar ahorita a todas las acepciones, pero Dharma a veces significa, decíamos, estas enseñanzas, ¿verdad? Pero a veces Dharma significa ley y a veces Dharma significa verdad, ¿sí? Y eso sin contar con la palabra dharmas, ¿verdad? En plural y con minúsculas. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que dice. Uy, pero déjame ver dónde lo puse. ¿Qué es lo que dice Tupten Chodron sobre esta sexta rama, ¿no? De la petición? Entonces decíamos, pero no le suplicamos a los budas que no se vayan, que no nos abandonen, ¿sí? Pero, ok, ya los budas vas a pensar que dicen, ok, ya nos quedamos. Pero, ¿de qué sirve que se queden? Es como el Buda Shakyamuni, ¿verdad? Cuando él se iluminó, pues al principio se dice que hizo un retiro de 49 días y que cuando salió él mismo decía, ¿para qué enseño el Dharma si es muy profundo, nadie lo va a entender? Entonces él tenía la renuncia, la aversión a enseñar, ¿verdad? Y tuvo que venir un Brahma y un Deva, ¿sí? Y para convencerla al Buda de que enseñara, ¿verdad? El Dharma. Entonces,
Vamos a ver acá qué dice el Chodron de esto. Ajá, ¿de qué nos sirve que el Buda estuviera acá en este mundo? O que él ya había conseguido su propósito, ¿verdad? Él ya se había no solo liberado, sino iluminado. ¿De qué hubiera servido que se quedara 45 años ahí haciendo un retiro, una meditación en el bosque? El, Hoy día ya no habría Dharma en el mundo, ¿verdad? Entonces, lo más valioso es cuando el Buda hace girar la rueda del Dharma y esto se simboliza precisamente con esta ruedita, ¿sí? La voy a poner acá, en grande. Esta rueda simboliza el Dharma, pero no la voy a explicar ahorita, lo vamos a explicarlo un poquito más adelante. Vamos a ver qué es lo que dice Thupten Chodron, ¿verdad? Dice, le pedimos, ya que pedimos a los Budas, ok, no se vayan, quédense. Ahora les pedimos y hagan girar la rueda del Dharma para los seres sintientes, ¿no? Que somos todos los seres que estamos vagando aquí en el samsara. Dice, esto es pedir enseñanzas y esto purifica la mente que ha evitado ir a las enseñanzas del Dharma o ha criticado las enseñanzas del Dharma. Entonces, pues sí, muchas veces cuando uno es escéptico, como yo lo fui en mi vida, pues muchas veces decimos, no, pues esto es, o sea, puro invento, puro cuento chino. Entonces ahí generamos este karma negativo. Y entonces al solicitarles ahora a los budas que enseñen, nos ayuda a purificar ese karma negativo. O la mente que da por sentado a nuestros maestros y sus enseñanzas. Esto nos lo decía Tony Karam muchas veces, decía, no den por hecho que yo voy a estar aquí siempre, o que siempre voy a tener las condiciones de enseñar, ¿no? Porque pues, ya nos habíamos acostumbrado, yo estuve yendo 10 años a casa Tibet, entonces era, vas todos los. Lleva un día para recibir enseñanzas y otro día para meditar. Entonces, pues das por hecho, ya se vuelve como una rutina y piensas que esto va a durar para siempre, ¿no? Entonces aquí dice, no, no lo des por hecho. Y dice Tupten, ahora estas dos ramas de pedir a los seres sagrados que se queden y luego pedirles que den enseñanzas son muy importantes, porque a menudo tenemos la tendencia a dar por sentado nuestra buena fortuna y no apreciamos el hecho de que vivimos en un lugar donde tenemos esta fortuna de tener acceso al Buda-Dharma y ahí está mal traducido, y a los maestros. Cuando damos todo esto por sentado, entonces no hacemos un esfuerzo por ir a las enseñanzas y retiros y no hacemos un esfuerzo por aprender el Dharma. Nuestras mentes se vuelven perezosas porque pensamos, bueno, hay tantos maestros alrededor, hay tantos templos, hay tantos libros, ya estoy cansado esta noche, no quiero ir a las enseñanzas, voy a quedarme en casa y ver la televisión, iré la próxima semana. Y luego llega la próxima semana. Oh, me duele el dedo pequeño del pie. No puedo ir a las enseñanzas, pero hay tantos templos y enseñanzas, así que iré más tarde. Entonces siempre podemos buscar excusas o pretextos para no ir al Dharma, ¿verdad? Dice, muy pronto toda nuestra vida pasa y nunca hemos recibido enseñanzas, nunca hemos hecho ninguna práctica porque hemos dado por sentada nuestra fortuna. Es sumamente importante que apreciemos la fortuna que tenemos y no la demos por sentada, porque si no la apreciamos la vamos a perder. Dice, piensa en China antes de 1949. Había muchos templos y maestros y luego los comunistas tomaron el control y los templos fueron destruidos. Los maestros se vieron obligados a desnudarse, se quemaron muchos libros budistas.
La destrucción del Dharma que tuvo lugar en China después de que los comunistas tomaran el poder fue horrible. Ahora bien, ¿qué pasa si vivimos en un país así? Puede que tengas tanto anhelo espiritual y realmente quieras practicar, pero no puedes hacerlo porque te arrestarán y te meterán en prisión. O no puedes hacerlo porque no hay maestros, libros de Dharma o templos alrededor. Esa no es una situación muy feliz para vivir si tienes algún tipo de anhelo espiritual. Por eso es muy importante que no demos por sentada nuestra buena fortuna y la aprovechemos de verdad. Realmente digo esto aquí en Singapur porque tienen muchas oportunidades. No se limita a pasar el tiempo trabajando 2 horas y tratando de ganar mucho dinero y viendo la televisión. A- Al final del día te arrepentirás porque todas estas cosas no te traerán una felicidad duradera. Mientras que si dedicas algo de tu tiempo y energía a recibir enseñanzas y practicar, eso realmente te ayudará en tu vida y te traerá felicidad. Entonces es muy importante apreciar esto. Esto lo está diciendo esta lama occidental, ¿no? Que es Thupten Chodron. Déjenles, a ver si no sé dónde dejé la cita. Esta, dejen, la pongo allá también. Entonces, acá ponemos la cita. Pero a mí me cayó, como se dice, el 20 cuando volví a revisar las 5 facultades espirituales, que ya las había leído, ¿verdad? Con anterioridad y varias veces. Pero ahora, pum, como que tuve un insight. El, y así es el Dharma, como decía el maestro de meditación, el Dharma no es lineal, sino el Dharma de repente puede dar saltos. Imagínate que subes unas escaleras, ¿no? Y puedes subirlas escalón por escalón. Pero hay gente que llega y va saltando de 3 escalones en 3 escalones, ¿sí? Y hay gente que llega y se sienta y no quiere subir y nada más quiere ver cómo suben los demás. Entonces, estas 5 facultades espirituales, yo ya las había leído, pero ahora, ¡fum! Fue como una revelación. Las voy a leer primero. Dice, este es un texto de Edward Conce en El Camino a la Sabiduría, las 5 facultades espirituales. Él dice, el progreso espiritual depende del surgimiento de 5 facultades, 5 virtudes cardinales. Fe, energía, atención plena, concentración y sabiduría. Dice, la conducta del ser ordinario está gobernada por los instintos y basada en los sentidos. Conforme progresamos, nuestras fuerzas espirituales toman gradualmente el control hasta que al final las 5 virtudes cardinales dominan y dan forma a cualquier cosa que sintamos o pensemos. Estas virtudes son llamadas indriya en sánscrito y en pali, diversamente traducidas como facultades controladoras o facultades espirituales. Las mismas 5 virtudes son llamadas poderes bala, si el énfasis se pone o se hace en el hecho de que también son inquebrantables por sus opuestos.
Lo quise poner gráficamente, porque a veces una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, lo que nos está explicando acá Edward Conce es, ¿quién te gobierna? ¿Qué me gobierna a mí? ¿Sí? Entonces, como ser ordinario, dice cualquier cosa que sintamos o pensamos está gobernada por nuestros instintos y los impulsos basados en los sentidos. Es, es muy fuerte, ¿verdad? Esta aseveración que hace, pero afuera del budismo, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, pero aquí hablamos de Occidente, ¿verdad? Principalmente. Él dijo que hay 3 niveles de los seres. O sea, uno, él le llama el ello o el id, cuando señalamos a los demás, ¿no? Este, en este nivel, nuestra vida está gobernada por los instintos. Es como, porque tienen 2 perros, ¿verdad? Y a veces los perros les tienes que dar al mismo tiempo, poner sus platos, porque si no, se empiezan a pelear, ¿verdad? Por más que les digas, va a haber para todos, no se preocupen. Si sus focos están prendidos, están cerca al mismo tiempo que enciendas, vas a tener problemas, ¿no? Con ellos, como que se interfieren uno con la otra, ¿verdad? En cambio, si tú pones una lámpara distinta, ¿no? O alimentada por energía solar o energía eólica, aunque es la misma planta, va a reaccionar de manera distinta. Entonces, el, el lead lo que busca es su propio bienestar, aunque los demás amuelen, su propia paz, aunque los demás no la tengan. Pero Freud dice, no, pero es que luego pasas al nivel 2, que es el nivel del yo. Entonces, imagínate, vas ya en un autobús, ves un lugar, se desocupa un lugar, la viejita no lo ha visto porque ella está sentada allá al frente, pero vas y le dices, oiga, si quiere sentarse acá, le dejo este lugar. Entonces, el, de ahí no estamos pensando solo en yo, que es en el I, estamos gobernados por el hambre, la sed, etcétera, ¿no? En el yo, ya pensamos un poco en los demás, ¿verdad? Y todavía puso otro nivel, el nivel 3 que vas a llamarle el super yo, donde una persona se puede sacrificar a sí misma para ayudar a los demás. Lo podemos ver con el caso de las madres,
que pueden dar un amor incondicional, ¿verdad? Dicen, imagínate que hay una sola cama en la habitación y se moja, la madre va a dejar a su hijo en la parte seca de la cama, aunque ella tenga que dormir en la parte húmeda. Igual pasa a veces en la comida, ¿no? Hay madres que pueden no probar un bocado si su hijo no ha comido antes, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo está hablando Edward Conce de que el progreso espiritual depende del surgimiento de 5 virtudes cardinales. P, energía, atención plena, concentración y sabiduría. Las quise poner así gráficamente porque pone primero la fe, pero luego pone energía, atención plena y concentración. Que como hemos visto en estas sesiones de meditación, energía es solva, atención plena es drampa y concentración shishin, ¿no? Y sabiduría prajna. Eh, Entonces dice Shivan, parece poderes bala, acá, estos que vienen aquí, estos que vienen acá, no sé por qué están en otro ahí, pero bueno, lo voy a poner aquí entre paréntesis. Bueno, vamos a ponerle otro piso. Entonces aquí tenemos algo muy importante, que es, si vemos la parte izquierda de esta gráfica, dice, un ser ordinario está gobernado por sus instintos, los impulsos basados en los sentidos, ¿no? Es lo que nos está diciendo este maestro. Y en cambio, un ser que está trabajando su espiritualidad, cada vez empieza a ser más gobernado por su fe, su energía, su atención plena, su concentración y su sabiduría. Puedes imaginarlos como el timón de un barco. Es, quizás lo han visto en alguna película o en una caricatura. El capitán está así en su mando de puesto y está controlando esta rueda, ¿verdad? Y fíjense qué parecida es la rueda del Dharma, ¿sí? Aquí podríamos decir, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién? O sea, la rueda del Dharma se inspiró en la rueda, el timón de los marineros, o los marineros se inspiraron en la rueda del Dharma. Es, hoy día se acusaría plagio, ¿verdad? Si vemos así y no, yo no sé qué fue primero, pero aquí nos está diciendo algo más. Dice, poderes bala si el énfasis se hace en el hecho de que también son inquebrantables por sus opuestos.
Ajá. Cuando ya las introyectaste, ya no hay nada que te pueda mover, ¿no? De esa posición. Entonces, tenemos aquí el esta pregunta, ¿quién gobierna a lo que te gobierna? Ya veíamos, okey, a mí lo que me gobierna es este timón. ¿Y qué tiene en el centro qué le pusimos aquí, ese punto rojo? O sea, lo que simboliza es el triple veneno, el el cerdo, el gallo y la víbora, que simbolizan la ignorancia, la aversión y el apego. Entonces, ¿qué nos gobierna?, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de apego, podríamos dividir la palabra en 2, ¿verdad? Ap y ego. Apego al ego, apego a mí, apego al yo, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es el juguetito que usa el ego para mantenernos dominados? Usa los 8 intereses mundanos. Entonces, si realmente queremos entrar al camino espiritual, tenemos que vencer estos 8 intereses mundanos, pero no voy a entrar a ese detalle ahorita. Dejen si lo encuentro y se los muestro. El O sea, los seres humanos estamos gobernados por nuestro deseo de ganancia y nuestro miedo a las pérdidas. Queremos ganancias, pero no queremos pérdidas. Y está bien. Ahora otros seres humanos están enfocados al placer. No quieren dolor, quieren placer, ¿sí? Y no es que eso sea malo. Sin embargo, estás atrapado por eso. Estás atrapado en ese paradigma. Dejen ver si está aquí para que les comparta lo de estos puntos. No lo encuentro. Pero Yuri, ¿quieres sí, terminar la sesión antes? sí vas a Sí, terminarla claro. aquí Ok. con esto, el y entonces estos 8 intereses mundanos, pues son, bueno, no lo encontré, pero lo pongo aquí rápido. Vamos a verlo aquí, se los voy poniendo, qué es lo que nos gobierna y es lo que nos mantiene en el samsara. Esta es uno tiene que ver con los objetos, otro tiene que ver con los seres. Otro tiene que ver con las sensaciones y finalmente con el yo. Y entonces, ¿qué pasa?
en la parte de los objetos, aquí entran, podemos decir, las cosas, el, el dinero, las propiedades, las joyas, ¿sí? Etcétera, ¿no? Los autos, las bicicletas, etcétera, ¿no? ¿Y qué queremos ahí en esta? ¿Queremos ganar? Porque queremos ganar dinero, pero no queremos tener pérdidas, ¿verdad? Entonces, tenemos, voy a poner aquí una palomita, ¿no? Queremos tener ganancias, pero no queremos tener pérdidas. Esto es algo que nos gobierna. En cuanto a los seres, queremos que hablen bien de nosotros. Queremos que no nos critiquen. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las sensaciones, queremos tener placer, pero no queremos tener dolor. Y finalmente, en cuanto al yo, queremos tener autoestima y no queremos tener, pues, baja autoestima, ¿no? Entonces, estos 8 intereses mundanos se llaman, o se conocen como el juego del ego. O sea, el ego juega con esto, es como el anzuelo para atraparnos y mantenernos girando ahí en la rueda de la vida, ¿no? Entonces, por eso hablamos aquí del apego. El apego, y es cuando estamos acá, en este timón, el triple veneno nos mantiene atorados ahí, ¿sí? Y el otro timón es la rueda del Dharma, que vas a dejarla para otra ocasión, ¿sí? ¿Qué significa esta rueda que tiene estos 8 ejes, pero al mismo tiempo tiene en el centro estos 3 que parecen como un yin yang, pero en vez de 2 son 3, ¿verdad? Los vamos a dejarlos. Y parte del objetivo del Dharma, parte del propósito del Dharma, es que nosotros dejemos de estar gobernados por el timón del triple veneno y que es el que gobierna hoy día nuestras vidas, el que gobierna nuestras mentes, y empecemos a ser gobernados por la rueda del Dharma, ¿sí? Pero esta la vamos a ver en otra ocasión. Vamos a dejarlo aquí y vamos a terminar haciendo una pequeña meditación, ¿no? O sea, ya vimos acá, ok, ¿qué es el Dharma, no? Y dice, ok, el Dharma nos puede sanar, nos puede curar, pero vamos a hacer una introspección hacia adentro. Ya lo oímos, ahora vamos a contemplarlo, vamos a bajarlo. ¿Y qué tiene que ver conmigo esto? ¿Qué gobierna mi vida? ¿Mi vida la gobierna el timón del triple veneno? ¿El timón de la ignorancia, el apego, la aversión? ¿La gobiernan los 8 intereses mundanos? ¿O mi vida es gobernada por el Dharma, la fe, la sabiduría, como dice, la atención, el alerta o la concentración
y el esfuerzo. Y puede ser que a veces sea un timón y a veces sea el otro, ¿verdad? A veces el timón y a veces la rueda de la vida, ¿sí? Lo que decía, les voy a traer la historia que me impactó mucho a mí esa historia, de la tía de Milarepa, pero esa se las cuento la próxima ocasión. Es para que la pueden buscar en los cantos de Milarepa, pero esa a mí me movió y me sigue moviendo muchísimo, muchísimo esa historia, pero me llegó al fondo, me pegó así como una cachetada así entonces la próxima sesión vemos esta. Entonces vamos a meditar un poquito, okey, ¿realmente mi vida está gobernada por la rueda del Dharma? ¿Y qué es, no? ¿Qué es este timón? O sea, ¿cuáles son esos 8 ejes? ¿Y cuáles son esas 3 cosas que están en el centro de la rueda? ¿Sí? O mi vida ha estado gobernada por el timón del triple veneno y los 8 intereses mundanos, ¿sí? El y parte del Dharma es tenemos que ser brutalmente honestos con nosotros mismos. Y no importa que yo diga: "Sí, mi vida está totalmente gobernada por el triple veneno, por los 8 intereses mundanos". Ah, okey, pero ya el de simplemente hecho de darme cuenta, de reconocerlo, eso va a empezar a marcar un cambio, ¿no? Ah, o a veces sí, a la mejor 23 horas del día me gobierna el timón y solamente la hora que estudio el Dharma o medito, suelto el otro timón, ¿sí? Entonces, vamos a quedarnos a meditar un momentito en esto y vamos a terminar dedicando el mérito que se puede haber acumulado mediante estas enseñanzas, estas prácticas, para que sea de beneficio y bienestar, para que todos los seres se liberen del sufrimiento, de las causas del sufrimiento, que todos los seres alcancen la felicidad, las causas de la felicidad, que todos los seres puedan descubrir qué es lo que los gobierna, qué es lo que los maneja. Que a veces pensamos, soy libre, pero hay algo que me está manejando. Y esta sesión era muy importante porque empezamos a ver, ¿qué es? Podemos imaginar esa rueda con un capitán ahí, ¿verdad? Que es uno de los maras ahí, el que va manejando nuestro barco. Entonces, que en la mente la bolchita surja donde no ha surgido y donde ya surgió que nunca decline, sino se incremente cada vez más y más. Que todos los seres podamos estar bien, en paz y felices y que nosotros podamos pronto alcanzar el estado de la mente omnisciente de un Buda, no solo para beneficio nuestro, sino para beneficio de todos los seres. Que así sea. Que así sea. Gracias, Gracias, Judy. Yolanda. No, muchas Des gracias. descansa, muchas bendiciones, Igualmente tú también, Judy, descansa. que acabes de tener un bonito domingo, y todos los que Igualmente. vean esta grabación. Buenas noches. Gracias, bendiciones, Judy. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bye.